Antes del
Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio al primer bloque de esta asignatura, consistente en la definición de los elementos de la arquitectura. Les había comentado que mi intención era basarme en los tratados de Vitruvio y por eso busqué estructurar esta primera parte en función de los tres elementos definidos por él varios siglos atrás, que son la utilidad, la solidez y la belleza. Siendo la utilidad el más elemental, voy a empezar el día de hoy por describirlo. Esta promete ser una exposición relativamente corta, así que voy a empezar por compartirles mi pantalla. Pues bien, resulta que en la arquitectura, como en las demás artes operativas, el fin debe guiar a los medios. El fin es construir bien y la buena construcción debe cumplir tres condiciones. Como dije anteriormente, la de utilidad, solidez y deleite, como también se habría definido en su momento. Vitruvio lo que hizo fue compilar una serie de escritos que se habían realizado 25, desde los griegos, perdón, y él alrededor del año 25 a.C. publicó estos tratados, bueno, publicó entre comillas, redactó los libros, estos libros sobre arquitectura en los que describe estos principios con mayor exactitud y estos a su vez pues, fueron objeto de distintas interpretaciones a lo largo de la historia, por lo que incluso hoy son considerados como pieza fundamental del entendimiento de la teoría arquitectónica. Ahora, bueno, ¿qué entendería Vitruvio por el principio de utilidad en arquitectura? Él creía que era la disposición de las habitaciones o los espacios de manera que no haya trabas a su uso y también que el edificio se adaptara a su emplazamiento. Esos eran como los dos elementos esenciales que definían la utilidad de una construcción o un edificio. No es lo más fácil del mundo, no es lo más padre del mundo. Perdón, apago acá a una persona. Okay. Y siendo consistentes con esta definición, pues aparecen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿sirve el edificio para cumplir sus fines? ¿Realza el edificio su entorno? ¿Está suficientemente bien construido como para permanecer en pie? Estas últimas ya tendrían que ver con los conceptos de solidez y belleza, como por ejemplo, ¿resiste bien a la intemperie los materiales que lo componen? ¿Es atractivo el edificio? ¿Sirve para proporcionar satisfacción y goce? ¿Proporciona deleite? Estas serían las cuestiones fundamentales de la arquitectura según Vitruvio. Dicho esto, la función o utilidad programática de un objeto puede ser múltiple. En este caso, en la arquitectura habría distintas funciones, como la de circulación o la función acústica. Y fue a partir de los años 20 del siglo XX que se definió este componente de la arquitectura como una máxima del quehacer disciplinar. Fue gracias a esta especie de exaltación del componente funcional de la arquitectura que se produjo
el llamado estilo internacional. Este fue un concepto que definieron dos teóricos importantes de la arquitectura de aquella época, que son Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson. Esto lo denominaron así, le acuñaron este nombre en el año 1932, el llamado estilo internacional, que buscaba ser un modelo replicable a lo largo y ancho del mundo, una especie de arquetipo de arquitectura universal. Los ejemplos más representativos de esta corriente son la fábrica de turbinas AEG, ubicada en Berlín, construida por Peter Behrens en 1909, que buscaba de alguna manera responder a las funciones programáticas de su interior. Es decir, todas las cuestiones operativas que se desarrollan adentro de este edificio tienen una consecuencia directa en su forma. Es así como edificios como la fábrica Fagus, ubicada en Alemania, en Alfeld, Alemania, y construida por el célebre Walter Gropius, estaban dictados por los procesos industriales internos. Estos son dos ejemplos importantes de, digamos, ese principio, digamos, ese derrotero que trazaron muchos de los arquitectos modernos de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, ustedes se preguntarán a qué obedece esta recuperación del componente funcional luego de varios siglos, ¿no? Porque habíamos dicho que estos tratados vitruvianos se publicaron en el año 25 a.C. y luego se recuperaron en los años 20 del siglo XX. Pues esto obedece a la necesidad que surgió de concebir la arquitectura en el marco del pensamiento racionalista. Luego de la publicación de la obra de Descartes, no sé si recuerden ese viejo adagio de pienso, luego existo, hubo una especie de vuelco en el pensamiento occidental. Digamos que el mundo dejó de girar en torno a Dios, ya dejó de gravitar en la órbita de lo divino y se volcó hacia el hombre. Fue el momento en el que, digamos, apareció el llamado antropocentrismo. Entonces, digamos que el objetivo último de la humanidad era alcanzar el conocimiento. ¿Y cómo se alcanzaría este conocimiento? Pues por intermedio del uso de la razón. Dentro de este contexto, pues entendían que todas las ramas del conocimiento pues deberían obedecer a un método científico. Todo estaba sujeto a esa misma comprobación científica. Era digamos, una especie de determinismo racional. Y este principio de la funcionalidad está contenido dentro de esta corriente de pensamiento que se extendió en todas las áreas del conocimiento, en la arquitectura, en la filosofía, en las mismas artes. Todo empezó a entenderse dentro de ese lente o a partir de ese prisma racional. Por eso fue que se empezaron a hacer este tipo de construcciones según las cuales la forma debería seguir a la función. Este es otro ejemplo bien conocido, es la escuela de la Bauhaus, que tiene también un aspecto fabril, es también del arquitecto Walter Gropius. Y digamos que va por esa misma línea del determinismo industrial, funcional, etc. De hecho, Gropius definiría, digamos, esta corriente epistemológica como, abro comillas,
cada cosa está determinada por su naturaleza. Y para que funcione correctamente, su esencia debe ser examinada y comprendida en su integridad. Cada cosa debe responder a su propia función en todos los aspectos, es decir, debe cumplir su finalidad en un sentido práctico y por lo tanto debe ser útil, fiable y barata. A propósito de esto también, otro teórico de la arquitectura, Bruno Taut, dijo en su momento que el propósito de la arquitectura moderna es la creación de la más perfecta y por ende la más bella eficiencia. La belleza surge automáticamente de la más estricta y desnuda utilidad. Entonces se creía que si un edificio cumplía con su objetivo, con su finalidad, digamos que con el programa para el cual había sido concebido, por ende sería un edificio bello. Además, cuando Walter Gropius señala que debe ser no solamente útil, sino fiable y barato, hay que tomar en consideración que estas ideas emanaron de un momento también bastante conflictivo, como fue el periodo entre guerras, cuando las ciudades europeas devastadas por la guerra, por la Primera Guerra Mundial, requirieron de la construcción de viviendas, de una gran cantidad de viviendas, de nuevas unidades de vivienda. Y para eso pues tenían que conseguir unos métodos que fueran no solamente rápidos, pues, debido a la demanda, sino también económicos, asequibles en esos términos. Esto pues más adelante se cuestionaría, pero es importante entender el porqué, digamos, de esta proposición de Walter Gropius. Perdón, vuelvo a apagar. José Jiménez, José Marínez, perdón, creo que tienes abierto tu micrófono. Pues Oscar Javier. ¿Sí? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono y encendido y escucho ruido, gracias. Bueno, entonces les decía que esta voluntad de exaltar la función en la arquitectura provino de esa corriente racionalista devenida durante la primera mitad del siglo XX. Luego esto se cuestionaría tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó la maquinaria industrial, digamos que se tomó como punto de partida la avanzada tecnológica para exterminar o eliminar a la población judía, entre otras, a los gitanos, a los homosexuales, a los disidentes políticos. Entonces, esto, digamos que generó digamos, un profundo cuestionamiento sobre las bases en las que se asentaba la sociedad misma. Los filósofos, los artistas, empezaron a pensar, bueno, si se creía que este era uno de los puntos culmen del desarrollo de la humanidad, ¿por qué caímos en ese agujero negro? ¿Por qué llegamos a hacer lo que hicimos, ¿no? Incluso a este periodo se le llegó a acuñar el nombre de la barbarie mecanizada. Entonces, luego de esta primera mitad de siglo y tras la Segunda Guerra Mundial, todo esto se cuestionó. Se cuestionó en la medida que los edificios que seguían, digamos, estos determinismos racionales, funcionalistas, no necesariamente satisfacerían las necesidades humanas. Podrían seguir unos principios industriales, fabriles, pero digamos, no proporcionarían el bienestar necesario para el desarrollo de la vida humana.
Y esto se pensó fue a partir de esa segunda mitad del siglo XX, cuando muchos arquitectos y urbanistas dijeron, bueno, las actividades humanas no pueden ser reducidas a fórmulas mecánicas, son irreductibles. De hecho, un arquitecto, un maestro de la arquitectura moderna, Louis Kahn, llegó a afirmar que cuando uno crea un edificio, crea una vida. Surge la vida y realmente se crea vida. Yo sé que es redundante lo que decía, pero así lo dijo, literal. Si solamente se tiene la comprensión de la función del edificio, difícilmente podrá construirle el ambiente para la vida. Pues si solamente se toman en consideración la operatividad del edificio, los procesos industriales que en él se llevan a cabo, pues con toda seguridad no será, el hombre no será partícipe de ese espacio, puesto que hay otras actividades, otra serie de dinámicas inherentes a la humanidad que no necesariamente están siendo contempladas dentro de esta premisa. Bueno, hay otra forma también de entenderlo, este principio de la funcionalidad, y es el que... ¿Profe? Sí, Jefferson. Qué pena contigo. No, es como llegué un poquito después de la hora. No sé si las preguntas van al final o pueden ir surgiendo a lo largo del desarrollo. No, si hay algo que no quedó claro por el momento, me pueden interrumpir. Sí, es más como para puntualizar frente a lo que a este primer bloque que vamos. Sí, y es para ver si lo entendió. Esta línea o esta parte del determinismo industrial y bajo esa premisa, si se quiere, de útil, fiable y barato, respondía o responde a si es una fábrica de zapatos con que se puedan construir zapatos y no se consuma tanto en materiales para la edificación, está bien. Es decir, si, es que le falta una zona social, la fábrica es para hacer zapatos, no para que socialice. Entonces, a eso, diciéndolo muy escuetamente, podríamos decir que responde el principio de utilidad. O no sé si estoy desviado. Sí, ellos creían también, por ejemplo, que la forma debería expresar lo que el programa del edificio. Entonces, por eso es que esa arquitectura es desnuda, es austera, prescinde de toda clase de ornamentos, porque digamos que en la medida que se busca que sea también barata, asequible, pues debe poderse construir de manera rápida, de manera utilizando tecnologías, digamos que de vanguardia para ese momento y con materiales también, digamos, de última generación. Entonces cumplían esos componentes y asimismo, pues, como estamos hablando de un periodo muy, digamos, convulsionado, donde hubo un clima social bastante agitado, pues era un periodo de mucha precarización, entonces las nuevas construcciones deberían ser baratas. No sé a qué te refieras con lo de los zapatos, si eso tiene que ver con algo que se pensó en esa época y era que los objetos de consumo deberían ser asequibles, se debería democratizar el acceso a los, digamos, a los bienes y servicios. Lo mismo pasaría también con el arte. Entonces, eso también está vinculado de alguna manera con esto que acabo de explicar de la función y de los edificios, digamos, construidos a un bajo costo. Entonces, sí quedó explicado lo que acabas de preguntar. Sí, con lo de los zapatos, la analogía que quería hacer es la razón de ser de la construcción o demás. O sea, si se creó es que ahorita no tengo como ejemplos, pero un modelo fordiano, se creó una empresa para X funcionalidad, con que la estructura supla los espacios que se necesita para esa funcionalidad. Por eso, digamos que la fábrica de zapatos, fábrica de repuestos de autos, lo que sea, se creó la estructura.
La estructura como está en Berlín, donde tenemos dos tipos de temperaturas o fríos temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas en verano. Entonces se creó con la posibilidad de tener paneles para el invierno o ser solo enrejado para el verano. Pero eso es barato porque está dentro de última tecnología. Y como está creada para repuestos, no es un espacio que se haya hecho para que usted tenga una siesta de media hora. Entonces, con el hecho de que tenga el espacio para los puestos de trabajo en la construcción, pues ya estaría respondiendo al principio de utilidad. Porque no, digamos que si se crea para esa funcionalidad, yo no necesito los espacios de descanso. A lo que voy es que Ah, ya, ya, ya. para poder entender como si el principio de utilidad iba mucho más a eso o el principio de utilidad iba más a la forma de como es una empresa, y voy a volverlo con el de repuestos, entonces como es una empresa de repuestos, la estructura debe representar que es un repuesto, o sea, que es para repuesto, entonces, pero eso ya entiendo que es más como arquitectura, se me olvidó cómo se llama esto, como la imprenta nacional que si tú la ves desde arriba es un sello, ¿sí? Un sello de tipografía, Sí. que es otro tipo de arquitectura que es creo que conceptual. Entonces no sé si responde a esa conceptual o responde a que la estructura que se generó pues dé los elementos y los espacios para que sea útil, ¿sí? Para lo que se creó, independiente de si no suple otros valores que se rescataron y es lo de la vida que genera, los espacios de compartir, los momentos de ocio que se generan en la estructura, ¿sí? Es más como para discriminar un poquito mejor. Claro, sí, no se Ujú. tomaban en consideración precisamente esos espacios del ocio ni de encuentro. Y a propósito de lo que acabas de mencionar, sí se podría hacer una analogía con las cadenas de montaje, pues por supuesto que sí, así se pensó, se creía que la arquitectura también se podría construir a partir de cadenas de montaje. Y de hecho, el arquitecto Le Corbusier propuso un modelo teórico llamado la casa Citroën. Y este modelo proponía fundamentalmente que las casas se construyeran tal y como se construye un carro. Entonces, digamos que seguirían esas mismas etapas, una especie de cadena de montaje. Y esto pues también está enmarcado en la corriente del keynesianismo, el taylorismo, que propendían por digamos, la máxima eficiencia. Entonces, claramente, pues no se pensaban en que hubiesen espacios de ocio, de encuentro, de socialización dentro de de estas construcciones industriales. Profe, de igual forma, teniendo en cuenta que para la época de entreguerras, muchos de los edificios que se diseñaron fue pues obviamente a nivel industrial, pero la explotación laboral era literalmente bestial. O Exacto. sea, o sea, era una producción masiva para alimentar una guerra. O sea, se alimentaban en armamento, se alimentaban en abastecimiento. Pero digamos, este ejemplo de la escuela vanguardista, si es de la época 1919, pues es una evolución tremenda en arquitectura, ¿no? Diría yo. Porque para la La época es Bauhaus, una, sí, para la época claro. diría que es una reinvención total. O sea, es como romper un paradigma de lo que teníamos concebido como arquitectura patrimonial, todas esas edificaciones de la arquitectura romana, el Vaticano, por así decirlo, toda esa cultura religiosa rompió esquemas y pues a raíz de estas corrientes vanguardistas fue que se dieron a conocer estos proyectos que rompieron ese esquema de arquitectura. Exactamente. Para ese momento estaba en boga el estilo neoclásico. A finales del siglo XIX hubo una especie de revalorización de la arquitectura clásica. Entonces se creía que las formas ideales en arquitectura tenían que evocar la antigüedad clásica. Entonces, ahí fue cuando surgieron los llamados neos. Uno de ellos era el estilo neoclásico. Entonces, cuando aparecen este tipo de construcciones, siendo que también toma como base los principios de la antigüedad clásica, porque están los mismos elementos, pero de una manera mucho más depurada, pues esto es una cosa que le dio la vuelta a la tuerca, especialmente porque prescinde de toda suerte de ornamento, lo considera superfluo, vano, innecesario. Entonces, esto ciertamente sí significó un vuelco importante y lo esencial es que si ustedes se fijan, la mayoría de construcciones que hay hoy por hoy en la ciudad son así. Y esto en ese momento era peculiar, mucha gente no lo entendía ni siquiera, era extraño.
Entonces, sí, los arquitectos de este momento dijeron, bueno, ¿por qué si se han producido tantos avances en materia de tecnología, por qué si disponemos de nuevos materiales, vamos a seguir haciendo la arquitectura de los estilos, la arquitectura del pasado? No podemos seguir anclados al pasado, tenemos que reinterpretar ese pasado en el contexto presente. Y fue cuando surgieron estas formas que, insisto, no dejan de tomar como punto de partida la arquitectura clásica, pero digamos que lo reinterpretan a partir de la introducción o la incorporación de nuevos materiales, nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos. Entonces, sí, Luis, por ahí va. Profe, además, la parte de determinismo industrial, pues a mí me suena mucho a brutalismo, ¿no? Sí, el brutalismo tiene que ver más con la exaltación de los materiales, con los materiales en bruto, con esa honestidad del concreto. Va más como esa parte, está más ligado como a la parte de la fachada, del revestimiento, tiene ese lenguaje. Pero sí está, el brutalismo viene siendo más como de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, digamos que sí está contenido dentro de este marco. Listo. Profe, digámoslo en la foto que estás proyectando, Sí. no sé, o sea, a ver si entendí bien el concepto. El ejemplo, esto al ser una escuela, que es la Bauhaus, supongo yo que la cara exterior o donde están, digamos, las ventanas, lo hicieron de esa forma precisamente porque necesitan iluminación para los estudiantes, o sea, es la función como tal. Sí, claro, hay que recordar que aquí nada es ornamental. Entonces, cada uno de los elementos que están dispuestos dentro de los edificios responden a una utilidad, a un fin. Son O sea, útiles. no son ventanas, digamos, lo que uno diga, pues son ventanas bonitas, sino simplemente son ventanas, o sea, que cumplen su función, Sí, permitir que entre la luz. No quería nada más. sí, Ok, gracias. claro que Walter Gropius creía que todas las arquitecturas deberían tener ese halo fabril, industrial. Entonces, esto hace eco un poco de esa idea, porque también es una construcción de este arquitecto. Aunque él se inspiró en un boceto que hizo Mies van der Rohe. O sea, él no sé si saben que Walter Gropius trabajó hombro a hombro con Mies en el despacho de Behrens. Bueno, no sé, esto es como es anecdótico, pero ellos eran una especie de rivales y muchas veces retroalimentaban sus ideas. Entonces, la escuela de la Bauhaus se dice que se inspira en un proyecto teórico que hizo Mies. Este sí es Mies. Entonces, bueno, voy a continuar. Aquí hay otra propuesta. Él dice que, o dijo que uno de los problemas de los edificios es que con el tiempo cambian de uso y deben ser o intervenidos o demolidos. Es por eso que plantea que para que los edificios no deban sufrir una reconversión, pues deberían poder ser multifuncionales. Entonces, en esa medida, los edificios de Mies buscan de alguna manera adaptarse o ser más flexibles para poder satisfacer cualquier función futura. Este proyecto hace parte del campus del Instituto Tecnológico de Illinois. Mies fue el último director de la escuela de la Bauhaus.
con el ascenso del partido nazi, cierran la escuela y Mies tiene que emigrar o decide emigrar a los Estados Unidos. Él tuvo la oportunidad de hacerlo antes, pero él tenía la aspiración de convertirse en el arquitecto del Tercer Reich. No lo consigue y luego viaja a Estados Unidos y entonces, estando allí, le hacen una invitación para ser decano de la Escuela de Arquitectura de este instituto, y luego también le encargan la construcción de una serie de edificios para el campus. Este es uno de ellos, está todavía en pie, se trata del Crown Hall. Es un edificio que se destaca por las luces. Está soportado por una serie de pórticos metálicos. Se aprecian en el exterior, no precisamente en esta foto, pero aquí lo importante es que hay una segregación de la estructura y el revestimiento, lo que permite que aquí pues no hayan apoyos intermedios y se puedan desarrollar múltiples actividades. Él lo define como una forma práctica y satisfactoria que se acomoda a distintas funciones. Sin embargo, pues esto tenía sus desventajas porque había problemas de reverberación y de eco a través del espacio, lo cual no permitía que, que ciertas dinámicas se pudieran desarrollar en su interior. En este sentido, Le Corbusier también llegó a decir que incluso era posible construir un edificio para todos los países y para todos los climas. Pero pues lo cierto es que ignoraba que la función siempre está anclada a las influencias sociales y culturales y que la forma del edificio es también una respuesta al entorno físico y climático. Esto pues habría sido bastante problemático porque cierto es que hay un gran número de dinámicas que corresponden a los valores culturales de una sociedad, a su idiosincrasia, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las condicionantes geográficas, con el clima, y por lo mismo, pues esta idea no dejaba de ser algo descabellada. Teniendo en cuenta que la utilidad no solamente obedece a cuestiones pragmáticas, sino que también a temas culturales. Está, por ejemplo, bueno, siendo que es así, es preciso atender a esas, digamos, a esos aspectos que son más de carácter cultural y social a la hora de entender la función. Uno de los arquitectos que logró vaticinar esta idea, que fue Charles Garnier, él de manera muy hábil logró advertir que en la ópera no solamente las personas, los asistentes no solamente disfrutaban del espectáculo, sino que además buscaban ver y ser vistos. Hacía parte de era una dinámica local, por decirlo de alguna manera. La gente acostumbraba a exhibirse en estos espacios, en estos recintos públicos, y es de ahí que Charles Garnier decide destinar un espacio amplio para el vestíbulo y el foyer, tan amplio como el mismo escenario, para que precisamente ese espacio, que no deja también de ser funcional porque es una circulación, permitiera que las personas, como dije, fueran vistas y pudieran ver a los demás. Este es otro ejemplo que no tiene que ver necesariamente con ese componente cultural, pero sí con la manera en que uno de los arquitectos también más importantes
de finales del siglo XIX y los albores del XX logró, digamos, cristalizar o materializar. Él es Louis Sullivan. No sé si hayan escuchado que a finales del siglo XIX ocurrió un incendio en la ciudad de Chicago. Este incendio acabó por consumir buena parte del casco urbano, lo que condujo a los arquitectos e ingenieros de ese momento a buscar la manera de reconstruir esa ciudad partiendo de otras, digamos, de otros principios, tomando también como punto de partida la revolución industrial y además con el apoyo, digamos, económico de la clase social emergente de ese momento, que sería la burguesía. Estos arquitectos e ingenieros fundaron lo que se conoce hoy como la Escuela de Chicago, en la que empezaron a imaginar y componer cómo deberían ser las formas de estos nuevos edificios, de acuerdo pues con las demandas sociales, pero también con los avances tecnológicos que estaban disponibles para ese momento. Sullivan también era un abanderado de ese componente funcional de la arquitectura y uno de los edificios que mejor representa ese ideal es este. Este edificio desglosa o descompone tres elementos que son, digamos que, tan funcionales como, digamos, compositivos, digamos que se reflejan en la fachada, se exteriorizan. Entonces, él decía que en primer lugar había un bloque que estaría compuesto por los sótanos, por los espacios de almacenamiento, este sería subterráneo, que aquí no aparece en la imagen. Luego habría un segundo bloque que estaría integrado por el vestíbulo, por los accesos, por los puntos fijos, que sería esta primera parte. Más arriba estaría entonces el bloque de las oficinas que se ordenarían según, digamos, el acceso también en correspondencia con la disposición de los puntos fijos. Y luego, en último lugar, estaría el lugar donde se ubica la maquinaria de los ascensores y demás, que sería en el remate del edificio. Entonces, aquí lo importante es que este edificio logró, digamos, exteriorizar esos elementos que hacen parte del programa a través, digamos, como de la fachada, acentuando los elementos verticales. Estos serían, digamos, los primeros rascacielos de Estados Unidos. Alvar Aalto es otro gran maestro de la arquitectura moderna que digamos que se apartó de alguna manera de esos principios más rígidos, más ortogonales, más anclados a la geometría. Él buscó de alguna manera que sus edificios expresaran una potencia plástica, que fueran más corpóreos, más sensuales. Y esto tiene que ver también pues, con el hecho de que él es de origen nórdico, y desde muy niño tuvo contacto con los paisajes lacustres, con la aurora boreal y todo ello lo inspiró para desarrollar una obra mucho, digamos, se dice, mucho más humana, pero en definitiva es una obra que exalta las formas sinuosas, curvilíneas. Este es uno de sus edificios, es una biblioteca que se ubica en Oregón, en donde también aparece el componente funcional, pero de otra manera. Como dije, aquí hacen presencia las formas más redondeadas y voluptuosas, por decirlo de alguna manera. Este programa dispone de una serie de libros que se despliegan en forma de abanico. Esto ocurre en el norte. Luego hay un núcleo central donde se ubican unas salas de lectura y hacia el sur
hay un vestíbulo, unas oficinas, unas salas de trabajo y un auditorio. Cada uno de ellos con unas formas muy precisas, pero que no impiden que el conjunto del edificio se lea como un todo armónico. Aquí hay también una manifestación simbólica del uso, pero que, digamos, toma como base o se asienta en la idea de la no ortogonalidad. Ninguna de las obras de Aalto es ortogonal, bueno, excepto por sus primeros proyectos, pero algo que es muy característico de sus edificios es la presencia de la curva, así como de la madera. Los materiales cálidos y las formas sensuales son definitivas en su obra. Volviendo a Mies, están estos dos ejemplos. Son unos edificios que también buscan de alguna manera adaptarse a distintos usos, buscan ser un contenedor para un contenido, en este caso sería la vida humana. Por ejemplo, es una capilla, pero definitivamente no tiene forma de capilla, no tiene esa forma clásica o tradicional de las arquitecturas eclesiales. Esta es una caja que sigue los principios de la modernidad, la segregación entre estructura y revestimiento, digamos que la linealidad, la apertura espacial, etcétera, los materiales. Y lo que es importante aquí, por el tema que nos atañe en esta sesión, es que puede albergar distintas funciones y adaptarse también a una enorme variedad de usos en el transcurso del tiempo. Este es otro edificio. Aquí sucede que se buscó la manera de encontrar un edificio que aun cuando sigue un programa muy específico también es representativo o icónico de un programa en particular. Este edificio corresponde a la imagen del Capitolio del estado de Minnesota, pero es una réplica de los demás capitolios que se extienden a lo largo de Estados Unidos. Ellos definieron un modelo de edificio donde se legisla, y este es está el modelo, el que se replica en todos los edificios gubernamentales destinados para este fin. Están dos salas, se organizan en dos salas con programas bien definidos. Luego hay una nave central que remata en una cúpula que se inspira en la Basílica de San Pedro. Y pues es el mismo edificio que se puede reproducir para, digamos, este programa en todo Estados Unidos. Aquí también hay otro ejemplo. Este es el aeropuerto John F. Kennedy, del arquitecto Eero Saarinen, también es de origen nórdico, quien a mediados del siglo XX concibió este proyecto buscando hacer alusión a la sensación de vuelo. Dijo, bueno, siendo que es un aeropuerto, pues vamos a evocar las formas de los aviones, y este fue el resultado. Es un cascarón que se extiende, es una gran cáscara de hormigón que se extiende a partir de este centro, se extiende en dos alas como si fuera un ave o sí, un avión. Y en el interior no aparecen ni ángulos agudos ni esquinas, todos son curvos. Aquí hay una especie de mezcla entre lo que es utilitario y lo que es simbólico. Entonces, como podemos ver, la función también puede adquirir otros matices y ser a su vez simbólica.
También les había dicho que se empezó a problematizar de alguna manera ese entendimiento de la arquitectura como un objeto sujeto a comprobación científica, determinado por la función, por el programa. Y dentro de este contexto, ha de considerarse la obra de Louis Kahn, a quien cité al comienzo de esta presentación, porque él creía que además de atender a las funciones programáticas, a las funciones simbólicas, como veíamos en el ejemplo anterior, también había que atender a las funciones físicas y psicológicas de las personas. En este sentido, pues él plantea una arquitectura como esta, en la que se especializan los espacios. Entonces, este es el Instituto SALC, es un instituto destinado a la investigación científica. Para el diseño de este proyecto, Kahn definió al científico como una especie de artista. Y en esa medida, él plantea que como todo artista, el científico necesita un espacio de introspección, un espacio para la reflexión, digamos que un espacio más íntimo o individual. Y que a su vez pues también debería existir un espacio de congregación, de encuentro, de intercambio de conocimiento. Entonces, para eso él, digamos que segregó o diferenció más bien un gran espacio al interior donde se podrían, digamos, realizar actividades conjuntas o compartidas, y otros que son más íntimos, que vendrían siendo estos de acá, que servirían para el trabajo individual. Aquí también es especial la manera como él inclina las ventanas para conseguir que las vistas se dirijan hacia el Océano Pacífico, si no me equivoco. El exterior está revestido en madera teca. Bueno, es algo bien especial, y él creía que configurando la espacialidad del proyecto de este modo, pues los científicos podrían ejercer su oficio de una manera, por un lado, pues interdisciplinar, porque iban a estar en contacto con otros en estos espacios de reunión, pero también a su vez tendrían un espacio más privado para el desarrollo de otro tipo de actividades. Y esto es importante porque si lo pensamos en un ejemplo cotidiano, si pensamos, por ejemplo, en la sala de urgencias de un hospital, sabremos que es un espacio donde se respira ansiedad. Es un espacio tenso, y desde la arquitectura se podría modificar, digamos, esta impresión por parte de los usuarios, introduciendo otra serie de elementos, como por ejemplo mobiliario, o incluso características que son comunes a la arquitectura residencial o doméstica, o incluso también la introducción de patios interiores. Todo esto como para disipar esa tensión, esa ansiedad que se genera en esos espacios. A esto más o menos se refería Louis Kahn, con la necesidad también de atender las necesidades psíquicas, por decirlo de alguna manera, de las personas. Este edificio es bastante paradigmático, es muy reconocido, no sé si ya lo hayan visto en alguna ocasión, pero es bien especial. ¿Hay alguna pregunta? Profe, no sé si es impresión mía, pero, o sea, digámoslo, ahí donde su merced tiene el cursor, que son como estas ventanas, esas especies de balcones, los balcones a medida que van yendo hacia la parte de atrás, van, digámoslo, como
girando diagonalmente para poder visualizar el mar, o todos son de, digámoslo, ortogonales? No, mira, todos tienen esta inclinación. Ok, profe. Sí. ¿Y esto no entraría dentro del brutalismo también? Porque veo mucha pantalla en concreto también. Sí, sí, es cierto. Tiene algo, no sé si no tengo acá una foto a color, pero la podría buscar. Pero sí, son materiales en bruto, la he visto. Para compartir. Ujú. Sí, es concreto a la vista, madera. Se puede ver cómo el paso del tiempo ha ido alterando la textura de la fachada. Aquí ya, por ejemplo, esto aparece blanco, siendo que originalmente era madera. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, hay algo que Sí. ahora como que me confundí. Entonces, y la confusión responde a lo siguiente. Sobre el principio de utilidad, entendía que la construcción, el diseño, pues iba orientado principalmente a responder a la función para que fuese creado, o que sea como después lo planteaste, que fuera adaptable para satisfacer cualquier función futura, ¿sí? O sea, alguna de las dos. Sin embargo, con el tema de New York, el Airlines World, creo que fue, es que ya me olvidó el nombre, El en ese, aeropuerto. el aeropuerto, en ese en particular veo que prima la forma sobre la función, porque si bien da la sensación de vuelo, funcionalmente, digamos que se pierde muchísimo espacio, ¿sí? O sea, digamos, entonces no, digamos que veo como distintos elementos sobre este principio de utilidad. De pronto es que ya estamos variando para otra temática y no encuentro como el patrón para entender cómo se pueden agrupar este tipo de construcciones sobre el principio de utilidad, porque si bien un compañero lo decía, el brutalismo, pero el brutalismo responde más al tema de los materiales, más que al principio de utilidad, ¿sí? Sí, sí. No, lo que quería decir es que hubo dos momentos. Entonces yo les señalaba que en un comienzo la arquitectura, estamos hablando del siglo XX, que fue, digamos, donde se puso el acento en este principio de la funcionalidad. Entonces hubo un primer Ok. momento en donde se decía que la arquitectura debería tener ese halo fabril, hacer eco de los procesos industriales, todo esto mediante la incorporación de nuevas técnicas, de materiales de última generación, etcétera. Entonces está, por ejemplo, están estos edificios que son, digamos, unos ejemplos muy característicos de este pensamiento, o también los de Mies, que él decía, bueno, vamos a tomar como punto de partida el avance tecnológico para hacer edificios de grandes luces y que puedan dar cabida a múltiples funciones y que a su vez también se puedan adaptar a lo largo del tiempo. Entonces está este edificio o está esta capilla o todos ellos están dentro del mismo campus, que es el Instituto Tecnológico de Illinois. Entonces hay como esta primera corriente en la que, digamos, bueno, está lo mismo, el rascacielos de Louis Sullivan, que también acentúa, digamos, los elementos verticales, que aparecen muy bien definidos esos tres programas, los accesos, los comercios, luego más arriba, entonces las oficinas, el remate con las zonas de el apoyo a los ascensores, etc. Pero luego, tras la Segunda Guerra Mundial, apareció otra corriente y es esta que ya busca un poco darle un vuelco a ese pensamiento determinista que está más vinculado con
digamos, con la razón, con la geometría, para dar cabida a otras expresiones plásticas, como podría ser este edificio que acabas de mencionar. Entonces, digamos que aquí aparecía en ese primer momento, estos edificios seguían ese principio de la forma sigue a la función. Pero luego ya se empezaron a preguntar los arquitectos de la segunda mitad del siglo XX, ¿y dónde quedan las funciones humanas? ¿Dónde quedan las funciones psicológicas y sociales? Y entonces aparecen estas otras formas que se definen como funciones simbólicas o funciones, en este caso decíamos que psicológicas, buscando que los científicos también tuvieran ese espacio de introspección, ¿no? Entonces, digamos que hay varias formas de entenderlo, entonces podríamos decir que no hay una sola función, sino hay varias funciones. Entonces tendríamos la función programática, que es esta que es más gruesa, que tiene que ver con este primer momento del siglo XX, y luego estarían estas últimas que son simbólicas, que son psicológicas, que tienen que ver más con la parte humana. Entonces son esos, digamos, existen esas dos corrientes que, digamos, pueden ser controversiales o que se contraponen. De alguna manera son antagónicas, pero sí hay que entenderlo como distintas funciones. Y desde luego, lo que tú dices es cierto. Aquí también aparecen otros elementos. Aquí podríamos hablar del principio de belleza, que hablaríamos en 2 días, por ejemplo. O incluso también del de solidez, cómo es la estructura. Todos esos elementos se imbrincan, pero aquí en particular pues estamos hablando de la función, pero eso no quiere decir que sean excluyentes. También hay una estructura, también hay un sentido de la estética. No sé si quedó claro. Sí, sí, entonces, entendiendo eso, y para parafrasearte, profe, la primera mitad del siglo XX está marcado más por la funcionalidad desde lo físico y desde la utilidad para la labor que se, digamos que para la razón de ser de la construcción. Luego, también por el tema de la persona, del estudio científico, psicológico, Sí. si quiere, se agrega también otra de las variables de la funcionalidad y ya la funcionalidad mnemotécnica o psicológica. Exacto. ¿Sí? Dar sentido a la profesión, dar sentido a la labor, a la funcionalidad a partir de referentes gráficos, ¿sí? Que es lo que entiendo, pues claro, ahí sí ya tiene sentido, es la funcionalidad psicológica que genera la sensación de vuelo. ¿Sí? Ajá, sí, o el simbolismo. O sea, es como una evolución de pensar un poco más allá de la funcionalidad desde lo físico y ya pasarlo más al trascendente. Ajá, exactamente, pues porque para ese momento también se empezaron a decir, bueno, pero la naturaleza nunca, no es ortogonal. Una hoja, una flor, un árbol, la misma silueta humana no es del todo ortogonal, no hay ángulos rectos, salvo contadas excepciones. Entonces, ¿por qué tenemos que reproducir una arquitectura siguiendo, digamos, ese principio de ortogonalidad, de verticalidad? ¿Por qué no tomar otras referencias? ¿Por qué no pensar en las olas del mar? En la silueta de las montañas. Entonces ahí es cuando aparece, digamos, también el movimiento del organicismo. También se hace presente, no es precisamente un edificio orgánico, pero tiene que ver también con esa manera en que se empezaron a cuestionar los principios de la arquitectura moderna. Incluso el mismo Le Corbusier tuvo esos 2 momentos, su carrera se divide en 2. Al comienzo él definía la casa, por ejemplo, como la máquina de habitar. Luego entonces él ya empezó a desarrollar una arquitectura mucho más estereotómica, mucho más, digamos, sí, orgánica, intuitiva, era mucho más espontánea, era más masiva. Entonces, sí, hubo una transformación en la manera como se entendió la arquitectura. De hecho, este arquitecto, Alvar Aalto, fue
ampliamente criticado en su país porque sus, digamos que sus compatriotas y sus colegas decían, no, pero él ¿por qué no sigue los principios de la arquitectura moderna? Él no es un arquitecto moderno, él está traicionando la modernidad, la razón. Pero esto no impidió que él obtuviera un reconocimiento a nivel internacional. Él se considera un gran maestro de la arquitectura precisamente porque pudo reinterpretar esas formas más rígidas a través, sin dejar de ser moderno. Él lo supo reinterpretar muy bien y lo articuló con estas, con las curvas, con la presencia de otros elementos también provenientes de su propia experiencia vital. Les decía que él tuvo contacto con los paisajes lacustres, con la aurora boreal, su padre era topógrafo y él desde niño hacía expediciones con él. Entonces, bueno, todo esto influyó. Pero sí, hay como esos dos momentos. Les decía que este arquitecto vaticinó un componente importante, era el tema de la cultura. Dijo, sí, el edificio debe cumplir con su función, pero no hay que dejar de lado que la gente no solamente va a disfrutar de un espectáculo, sino que también pretende de alguna manera interactuar con los otros. A eso me refería con lo de ver y ser visto. Entonces, sí, digamos que el resumen es que hay distintas funciones y que a lo largo del siglo XX y en las postrimerías del XIX se vinieron a reinterpretar o se pusieron sobre la mesa y se empezaron a plantear nuevos proyectos a partir de ahí. No sé si alguien quiera comentar algo más, si está claro. Pues de pronto el tema de la utilidad, viendo esa línea evolutiva, a modo de conclusión es entender la importancia de lo que la persona piensa sobre el contexto del espacio, ¿no? O sea, saber que cuando tú estás, digamos, en esta terminal, trayendo acotación en proyectos acá en Colombia como la Biblioteca Virgilio Barco, que es un referente también de Rogelio Salmona, es Sí. entender como la importancia de interactuar con el espacio y entender que te sientes identificado con el mismo. O sea, saber la composición de las formas, saber, pues yo diría que generalmente la evolución de esa utilidad está ligada no solo al tema físico y pues que hizo parte del proceso en primer momento con las escuelas vanguardistas, sino también entender esa dinámica que fluye a través de los espacios, ¿no? Esa diría yo que como conclusión. No entendí esa última parte. O sea, digamos, entender la funcionalidad del espacio, pero vista más que por digamos, acá la terminal en el tema del vuelo, sino identificar el por qué se hizo así. Digamos, internamente tú te identificas con ciertas áreas del espacio. Digamos, en el caso de la biblioteca, es que se asemeja mucho a lo que nos expusiste de Albert, del arquitecto de la arquitectura moderna. Entonces es interactuar más con el espacio y entender por qué se hizo así. Puede ser un tema orgánico, como tú bien lo explicaste, Sí. pero es como esa integralidad entre la psicología y la arquitectura. Es como un estilo de vida, por así decirlo. Una justificación a todas las experiencias vividas por el arquitecto y cómo lo que el arquitecto vivió lo plasma en sus proyectos. Sí, es cierto. De hecho, no sé si trajiste a colación la Biblioteca Virgilio Barco porque hay O sea, por la una composición de las referencia. formas, sí. Sí, de hecho Rogelio Salmona era un admirador de Aalto, Okay. aunque, bueno, no, de hecho sí son contemporáneos, que no tan contemporáneos, se llevarían unos entre 15 y 20 años, pero sí, está claro que Rogelio Salmona vio la obra de Álvar Aalto y tomó de allí varias referencias. Por ejemplo, aquí no sé si se alcance a ver, aquí hay unas claraboyas. Eso sí, las pueden apreciar. La biblioteca de Rogelio también las tiene. Él también las utiliza. Sí. Sí, eso es común a la obra de Rogelio, esa idea de enmarcar el horizonte, ¿no? Disponer los vanos a la altura del ojo del observador, todo O sea, esto sería también. súper interesante que a ti como usuario, un arquitecto te dijera, mira, yo diseñé este espacio por esto y esto y esto, estas fueron mis experiencias, digo yo, ¿no? Que sería muy bonito que cuando se inaugura un lugar, te dieran a conocer el porqué de cada cosa, de cada elemento estructural, esta ventana está ubicada porque tuve una experiencia a nivel natural o a nivel
algo muy empírico, no sé, sería muy bonito entender eso, o sea, para que uno se integre y se conecte con la visión del arquitecto. Sí, es cierto, claro, la obra de todo arquitecto está atravesada por sus experiencias vitales. Eso es muy cierto. Y porque los arquitectos, los buenos arquitectos son artistas, son por extensión artistas, porque de alguna manera están reinterpretando la realidad, ¿no? Están materializando una idea. Entonces, sí. En arquitectura moderna hicimos un recorrido por la biografía de los máximos representantes de este periodo y buscábamos también encontrar, digamos, qué había detrás de la obra de ese personaje, porque es muy común encontrar esa historiografía que reconstruye su obra, ¿no? Pero no precisamente el ser humano que hay detrás, y es a partir del entendimiento de quién era esa persona que podemos también, digamos que, entrever el porqué de su obra. Las mamás fueron muy importantes para ellos, en general las mujeres, el aporte de muchas mujeres en la vida de estos grandes maestros fue fundamental. Bueno, hay muchas cosas que son relevantes en la vida de estos personajes y que se materializaron o se concretaron en su arquitectura. Entonces sí, es válido ese aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? Profe, respecto a lo que dice el compañero de entender la obra, también pienso lo mismo. Muchos arquitectos, digamos, lo que no expresan bien el porqué de la obra y por qué tienen esa inspiración, pero no solo se ve en ellos, sino también en pintores. He notado también en pinturas de Goya que hay gente que se dedica a hacer esas interpretaciones que no les da el pintor. Entonces, pues, no sé si también en arquitectura haya gente que le da ese sentido a las obras. ¿Te refieres a tomar como referencias de una, o sea, de manera caprichosa o como a qué te refieres en eso? Digámoslo, no, no sé si digamos, el arquitecto que diseñó la biblioteca trajo a referencia, digámoslo, lo que tú decías de que el papá era topógrafo y que hacía las expediciones con él, Ujú. ¿sí? O sea, si él explicaría eso dentro de su obra o fue una interpretación que otra persona le dio a, a lo que él hizo. Ah, ok. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es muy profunda además, porque sí, se dice, y eso es extensivo a la obra no solamente de los arquitectos, sino de los artistas, como bien acabas de mencionar. Todo eso está sujeto a interpretaciones. No estoy segura de que Aalto haya hecho referencia a ello. Sí hubo un arquitecto muy importante en el Brasil, Oscar Niemeyer, creo que muchos lo habrán escuchado, que él sí llegó a citar las olas del mar de Brasil, las curvas de la mujer amada, los arreboles, bueno, muchos elementos de la naturaleza como fuente de inspiración de sus obras. No estoy segura de si lo mismo sucedió con Aalto, y lo que acabas de mencionar es muy cierto. Muchas veces lo que quiso transmitir el artista, bien sea en su pintura, en su obra plástica, en este caso pues en su arquitectura, no es precisamente lo que interpreta el crítico o el visitante. Hay un tema ahí experiencial que viene siendo más que nada personal, ¿no? Entonces, sí, no te podría decir que él lo dijo. Sé que Niemeyer, que construyó su obra, su arquitectura se caracteriza también por esas formas curvilíneas, y si no, eso sí citó estas referencias a la naturaleza,
pero no estoy segura de alto. Sí, esto puede estar sujeto a interpretaciones. Por eso también decía que la historia también no deja de ser subjetiva y que lo que yo les cuento no es una verdad absoluta, ni unívoca, ni universal, es un relato. Vi que alguien levantó la mano, creo que era... sí. Yo, profe. Profe, Sí. entonces, o sea, según lo que tú nos dices de Sullivan, este edificio de los tres, como de las tres funciones que él nos da, estas funciones aún se siguen manejando, ¿no? Que es en primeros pisos, parqueaderos. Pues digamos que acá en Colombia se basa pues según la normatividad de los suelos, pero todavía todo esto se sigue manejando, ¿no? Primeros pisos, parqueaderos, pisos intermedios, trabajo, vivienda y en los últimos máquinas. Entonces podemos ver que también la arquitectura de Sullivan nos deja como esa funcionalidad muy clara. No sé si se hizo también referencia a las, creo que son 5 del arquitecto, perdón, las 5 funcionalidades De Le Corbusier. Corbusier. Ajá. No sé si Le Sí. Corbusier se basó también en Sullivan o si tengan algo que ver. Sí, sí tienen que ver. De hecho, bueno, la historia es que la oficina, el despacho de Adler y Sullivan, como dije, fue como, digamos, el génesis de un movimiento muy importante en Norteamérica. Dentro de esta oficina se hicieron importantes obras que vendrían a definir la arquitectura moderna. Y Sullivan inspiró a los arquitectos modernos. Hubo un momento, luego de que estalló la Guerra Mundial en Europa, en que la mayoría de arquitectos, por ejemplo, todos los profesores bueno, digamos, no sé, del 100%, un 90% de los profesores de la escuela de la Bauhaus emigró a los Estados Unidos. Y estando allí, pues entraron en contacto con la escuela de Chicago, con todo lo que estaba sucediendo allí. Además, también hubo exposiciones universales, hubo una muy importante en Chicago que inspiró, por ejemplo, a Frank Lloyd Wright. Claro que él estaba en Norteamérica, él no provenía de Europa, pero digamos que luego llega Mies, Gropius llega también a Estados Unidos. Muchos de estos arquitectos llegan tras el estallido de la guerra y entran en contacto también con esta arquitectura. Entonces, sí hay una influencia, digamos que hay una influencia recíproca, porque pues digamos que todos estos arquitectos también habían ya desarrollado sus propuestas en sus países, pero es importante saber que hay como una especie de retroalimentación de parte y parte. Los grandes maestros de la arquitectura moderna también llegaron a Norteamérica y también construyeron una obra allá y también vieron estos edificios. Entonces, si no estás equivocada, esto digamos que redunda en la manera como hoy también entendemos muchos edificios. Esto es tan importante que hoy por hoy todavía hacemos los edificios como se hicieron en ese momento. Pues para ese momento eran paradigmáticos, eran ciertamente pues insólitos. Pero hoy, bueno, no tanto, es un poco anterior, pero sí sirvió para inspirar a los grandes maestros de la arquitectura moderna, pues lo tenemos como un referente importante.
No sé si a eso te referías. Sí, profe, sí, a eso me refiero. Es que, de hecho, también otra anécdota importante es que en la oficina de Peter Behrens, digamos que Behrens y Sullivan fueron los dos grandes precursores de la arquitectura, digamos los antecesores de los grandes maestros que todos hemos escuchado, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, el mismo Aalto. Ellos fueron los antecesores, ellos digamos que abrieron el camino para esa arquitectura moderna. Y en esta oficina hubo un momento en el que llegaron a trabajar Le Corbusier, Gropius y Mies al mismo tiempo. Se desconoce la relación que tuvo Le Corbusier tanto con Mies como con Gropius, pero sí se sabe que Gropius y Mies tenían una amistad y, como dije, también una especie de rivalidad. Entonces, es importante traer a colación estos ejemplos porque son el germen de lo que vino después. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar? Bueno, no recuerdo muy bien si ya habíamos conformado los grupos. Sí, ya tengo ese listado. Me confundo con las dos jornadas. Para dejar esto definido. ¿Ya están todos los equipos? No recuerdo bien. Sí, profe, pues habíamos dicho que con relación a los equipos que ya habíamos formado anteriormente podíamos trabajar. ¿Y de cuántos es que eran? ¿De 3? Entre 4 y 5 porque somos 58 aproximadamente, profe. Hay grupos de 3, profe. Habíamos dicho que para el texto también de A5, es que creo que me desfasé un poco porque 5 no sé, menos No, de a creo. 2. De A2. ¿Sí? Para el No, texto profe, de a Profe, 2. dijiste que a 2 o de a 1. El que quería individual, pues también lo podía hacer individual. Ah, bueno, ¿y esas parejas ya están conformadas? o sea, profe, digamos que la exposición entre 4 y 5 personas, entonces supongo que de ahí pues saldrán las parejas, ¿no? Sí, exacto. Eso ya está, eso ya lo tienen conformado para, bueno, para saber cómo. Creo que sí, profe. Tendríamos que compartírtelo como en un archivo o algo así para que queden definidos de pronto por si alguien falta por grupo que no. Sí, eso y también, bueno, si de pronto me pueden enviar por email, es que yo no pude abrir el Excel o no sé cómo sea. Sí, me quedaría más fácil si me enviaran los grupos por el correo para poder asignar los proyectos, los de las exposiciones. Porque la intención es que en la próxima semana ya entremos de lleno en la parte de las exposiciones. Entonces, no sé si me lo pudieran compartir por correo, no sé quién, la persona encargada es la representante o el representante. Máximo 2 números. Soy yo, profe, pero pues estoy en ese proceso de organizarlos en un Excel y así para que quede mejor.
Sí, sí, es mejor en el Excel para definir. Sí, sino que es que me han escrito solamente como 2 o 3 grupos, nada más. ¿Cómo así? O sea, todavía no te han definido todos los grupos. No, hay solo 2 de 5 y pues personalmente tengo, que era el de mi grupo, 2 y ya. De los que son de 4 y 5. De resto no me han escrito ninguno más. Bueno, chicos, si quieren, aprovechen este espacio para hacerlo, porque esto lo tenemos que definir pronto, de tal manera que puedan trabajar lo más pronto posible y que no les quede muy encima a quienes, la asignación de las fechas es un tanto azarosa, entonces no sabemos a quienes les vaya a tocar primero o después. Jefferson, sí. Caro, tú ahí tienes la base de datos en un Excel, o sea, ya la tienes en un Excel. Pues tengo la lista del módulo pasado, pero pues como hay nuevos, no sé. ¿Qué tal si no la compartes aquí y vamos de una vez definiendo los grupos que ya están y los que queden para construir los demás grupos? Esa es una buena idea. Sí. Es que me está fallando el computador. Es con la anterior que tienes, ¿cierto? Sí. Entonces, si quieres, espérame ¿Alguien tiene una lista más actualizada? Por ejemplo, la que ayer estábamos mirando con el profe de la tarde, de las 8. Y si no, pues utilicemos la del periodo, la materia pasada y ahí agregamos a quienes faltan. Pero ya comparto pantalla, profe. Sí, porfa, ya voy a... Listo. ¿Cuál? ¿Este? Hola, bonita, ¿cómo vas? Bien. Bueno, ¿me echas un favor? Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Estos eran los que estábamos en el grupo pasado. De los que estábamos en la anterior materia. Entonces, si quieren, miremos los grupos que ya hoy están definidos. Yo sé que mi grupo ya está definido. Entonces voy a dejarlos, quitémosle color de aquí para abajo, ¿listo? Y así miramos cómo quedan. Uy, esto de Excel es tan feo. A ver. Bien, entonces hay un grupo que yo estoy 100% seguro que está definido. Está por acá. Entonces démosle a un grupo el color verde. Y esto va para acá. Para acá. Ven que es que Excel nunca ha sido mi amigo, por eso utilizo siempre Google. Entonces, aquí hay un grupo. ¿Qué otro ya tiene grupo conformado y una vez lo diligenciamos acá con otro color? Yo soy el primero de la lista. Buenas noches. Edwin Leonardo, ¿sí? Sí, ¿Con quién estás en grupo, Edwin? Mi grupo es Anderson Álvarez Angulo, Diego Caicedo Anderson Álvarez Angulo, sí. Diego Caicedo. y Esteban Borges. ¿Andrés Steven? Sí, pues lo tengo acá como Esteban Borges nomás, no sé, yo creo que es él. Pero sí Sí, es. somos de los primeros. Listo. Entonces son 4. Listo, aquí ya tenemos segundo grupo. ¿Quién Ok, otro gracias. tiene grupo? Sí, compañero, yo. Me hace ¿Andrea? falta, sí, me hace falta es un compañero, pues de pronto, si alguien sobra, por ahí hace falta, pues nos haría falta un compañero. Listo. Entonces, Andrea, ¿quiénes están en tu grupo? Es Parra Cruz Jefferson. Listo. Parra Cruz Jefferson. Y ahora, aquí está. Arribita, ya listo. Moreno López Diego Camilo. Sí.
y yo, y Erika Pericha, Erika Andrea Pericha. Listo, de una. Alguien que no tenga grupo y desee vincularse para apoyar al equipo, y de una vez dejamos por lo menos 4 en este equipo. Puede ser de los que están aquí, si no existe, pues lo agregamos abajo. Oscar Ya he Rodríguez visto en- que no tenía grupo. Sí, ya he visto a alguien que no tenía grupo. Tan, tan, tan. Oscar Claro. Rodríguez Morales. ¿Cómo es el apellido? Morales Bernal, que está en el chat. Morales Bernal. Pero no sé si él quiere hacerse con, porque él dice buenas noches, yo aún no tengo grupo. De pronto estaba mal de conectividad y de pronto por eso no nos está respondiendo. Sí. Morales Bernal. ¿Oscar qué? Oscar Rodrigo. Dice, bueno, por ahora no lo agreguemos mientras... Ahí está abajo, es para ahorita poderlo agregar. ¿Quién más tiene grupo? Entonces el tuyo tiene 3, ya miramos quién entra. ¿Quién más ya tiene grupo? Nosotros, ¿hablas con Ingrid Lozano? Ingrid, dale. Lozano, aquí está. Ingrid. ¿Con quién más estás, Ingrid? Paola Infante, Sí. Eduard Heredia Sí. y José Martínez. Y José Martínez. Listo. ¿Qué otro grupo? Te digo los míos de una vez que ahí están en el mismo lado. Sería, pues yo, Carolina Lote, Ah, ok, ya. Listo. Carolina Lote. Ajá. Daniel Lozano, Sí. Felipe Lozano y Michelle González. Esa toca llamar. Felipe Lozano. Ahora no está. O Guevara, no sé cómo lo encuentro. Ángel Felipe Guevara Lozano. Sí, yo, ¿dónde está? Listo, ya. Aquí está. Perfecto, los 4. ¿Quién más ya tiene grupo? Por acá, por acá. Sebastián, cuéntame. Bueno, ahí Sebastián Giraldo, Sí. Erika García, Ujú. Cuesta Jordi, Cuesta. ahí arriba, y Luis Moreno. A Luis toca que lo agreguen en, Sí, en chicos, lista. ¿cómo están? Yo no estoy en el listado, yo soy nuevo. Listo, dale, entonces. Bueno, y ahí le va a decir el otro, porque pues ya de una vez formamos los dos. Moreno, Moreno, ¿tienes más nombres, apellidos? Sí, claro, Moreno Franco, Luis Enrique. Listo, vale, gracias. Listo, ese es otro grupo. ¿Qué otro grupo? Nosotros tenemos un grupo. Ospina, Ospina, John Sebastián. sí. Ospina, Orjuela y Olarte, los 3 seguidos. Y Oscar Rodríguez. Que creo que es uno de los nuevos. Es el último que agregó ahorita, Juan. Ah, Oscar Rodrigo Morales, ¿sí? Sí. Ok. Listo, ya está. Listo, ya tenemos otro grupo. ¿Alguien más que ya tenga grupo? Esteban aquí- Albrao. Ah, espérate, aquí- ¿quién? Te voy a decir el otro. Bueno, aquí Joana Garzón. Wait. Garzón, Joana. Sí. Esteban Gómez Gutiérrez, sí, si no estoy mal. Gómez Gutiérrez Esteban, sí, señor. Oye, Jefferson, qué pena los interrumpo. Yo soy Esteban, pero entonces mi apellido no es Gómez, sino Beltrán, sino que fue un error en el listado. Es Beltrán Gutiérrez. Que pero no estás en otra parte, ¿no? No, No es estás el en mismo la- Gómez, el mismo Gómez. El Beltrán. Listo. Esteban Beltrán Gutiérrez. Listo. Sí. Joana. Gracias. ¿Quién más? Joana, Karen. Karen, ¿cuál de las dos? ¿García ¿Cuál de Ramírez las- o García Ortegón? Creo que es García Ramírez. Si no estoy mal. Y Junior. Fajardo, ¿sí? Sí. Listo. ¿Quién más?
Por acá yo tengo mi grupo. Sí. Y Juan Alvarado. Ok. Juan Esteban, ¿sí? Señor. Voy tantico que ahora me acabaron los colores. Ya. Juan Esteban Alvarado. Alejandra Beltrán. Sí. Paula Álvarez. Ujú. Y Oscar Rodrigo Morales. Oscar Rodrigo Morales ya estaba con otro grupo. Pues, vale. Oscar Rodrigo está con el grupo de Juan Daniel, Ingrid y John Sebastián. Entonces tendrías Andrea Álvarez, Alejandra Beltrán y Juan Esteban Alvarado. Por ahora les faltaría también uno, ¿sí? Barriga, perdón, soy yo. Ah, y tú, Kevin Alexander. Sí. Listo, ahí están los 4. Vale, gracias. Perfecto. ¿Quién más? Iván Andrés tiene grupo, Iván Andrés Calderón. Jefferson, recuerde que hay dos personas repetidas, ¿no? El de Diego Alejandro. Eliminémoslo de una vez. Listo, ya no existe. Iván Andrés no tiene grupo, si tiene grupo, no está, no responde. Ya. Es Diego Cárdenas. Diego Alejandro Cárdenas, sí señor. Bernardo Ortiz. Sí señor. Ortiz, Andrés Ortiz. Camilo. Voy tantico. ¿Ortiz? No, está arriba. Cárdenas. Es Bernardo Ortiz Cárdenas. Cárdenas. Abajito. Es que es Cárdenas Ortiz, pero es que me confunde. Y Camilo, Andrés Camilo Torres. Andrés Camilo Camargo Torres, ¿sí? Ese. ¿Y el otro grupo? Pero wait, es Andrés Camilo Camargo, Diego Alejandro Cárdenas y Bernardo Cárdenas. Sí. ¿Solo van a estar 3? Nosotros 4. ¿Tú eres? Iván Calderón. Iván Calderón. Qué pena que es que no me está apareciendo de una vez en pantalla quién me está hablando. Vale. Sí. Y el otro grupo ahí de una vez es Alexander. ¿Cañón? No. Sí. John. Ese es otro grupo. Ok, voy tantico. Sí. Camila, William. Y hay 2 chicos nuevos, que una chica se llama Alexandra y el otro chico se llama Jefferson, que son 2 nuevos. Recapita, ¿y dónde están? ¿Cuáles son? Están por De los ahí, pero primeros si me de la dan los lista, nombres. Jefferson. Están como del 10 al... Nosotros, ¿no? Los nuevos sí no sé dónde están. No, si ustedes ya los tengo acá, que son Corredor William Fernando, Paula Camila Cárdenas y John Alexander Cañón. Pero me dicen que hay 2 nuevos además en ese grupo, pero no sé los nombres de los 2 nuevos. Uno es Erika Alexandra Rodríguez, es que no estamos en la lista. Listo, pues. Eso. Rodríguez. Rodríguez. Se llama practicidad. Rodríguez, Erika Alexandra, ¿sí? Sí, correcto. Si lo escribo mal, me dices. No, súper, ahí está bien. Listo. ¿Y quién es el otro? Rodríguez Guzmán. Cuando se queda Rodríguez Guzmán. Jefferson, con J. Él es Jefferson. ¿Una FWS? No, así. Jefferson, con una S. Es. No tiene más nombres. Listo. Ahí ya casi que completamos todos. Ahora, Gracias. Edilson Cuevas, a ti. ¿Tiene grupo? ¿Existe? No, casi te quemaba a la 1, a las 2, a las 3, no existe. García Ortegón, Karen Ginette. García Ortegón tampoco. Ella como que no existe, Jefferson. Listo. Voy a dejar aquí señalados para que tenga presente la profe. Los que dejamos señalados nosotros creemos que no existen porque no
En otras clases de pronto tampoco han contestado, pero pues ya habría que validar. O sea, ellos no respondieron ahorita para lo del grupo. Miguel Ángel Moreno Escobar. Miguel Ángel Moreno. Creo que él se retiró. Ah, eso fue el que dijeron ayer, que como que se retiró. Sí. Jair Andrés Romero. ¿No? Tampoco está por acá. Veámoslo en rojo. Wilmer Yesid Sierra. No, bueno. Tampoco. Estos son los que no me aparecieron. Listo, profe, por si acaso. Oscar Hola, Steven Jefferson. Torres. Buenas noches, sí. Oscar. Mi grupo A, Torres, Tobar, Urrea. Güey. Torres. Los dos Tobar. Urrea. ¿Y el primero Urrea Bernal, Diana Patricia? Sí, señor. Sí. Ah, es que el otro es Urrego, perdón. Ahí abajo está otro grupo, los siguientes 4. De la Urrego, Valderrama, 59 Barón y Holandia. a la 62, sí. Y los siguientes 4 también son un grupo. De Olano a Ortiz. Uno, dos, tres, cuatro, porque vean mi formato. Listo. Entonces, Olano, Cuadrado, Buitrago y Ortiz son otro grupo, ¿sí? Sí. Sí. En serio, se me acabaron los colores. Listo. Tan. Y tal. Listo. Los únicos que quedaron fueron los que nos contestaron. ¿Alguno que sea nuevo y que no esté en ningún grupo? De estos, o sea, de los que ya agregamos nuevos hoy a Morales, Moreno y Dos Rodríguez. ¿Alguien que falte? ¿No? ¿No? ¿Nadie falta? Wait. Z más una ordenada Z, entonces ordenada por color. Ahí te los mando ordenados por color, profe. Faltarían las otras personas. Hay solo un grupo de 3 y creo que solo un grupo de 5. Listo. Perfecto. Ya les comparto por el grupo y ya te lo comparto, profe. Tú estás ya en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? No. No, pero no sé, yo ayer compartí mi correo porque me va mejor por el correo. ¿Lo puedes volver a compartir, por favor, que no lo tengo a la mano? Dale, ya lo mando por acá. Y a los demás sí se los comparto por el grupo. Listo. Ese es mi correo. Con estos colores, pues organizo los grupos, los proyectos, digo, por grupo, y la sesión en la que les corresponde exponer. Listo. Voy a subir esta presentación por si acaso alguien la quiere volver a revisar. La voy a subir ahorita a la plataforma para la consulta de todos. No sé si haya alguna otra pregunta o algún otro comentario.
No. Bueno, muchachos, pues siendo así, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por su asistencia. Mañana, profe, muchas gracias. Vale, profe, buenas noches. Mañana, profe, hasta Profe, mañana. gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Chao. Mañana, gracias. Chao. Hasta mañana, profe, gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe, feliz noche. Gracias.